Gracias a todos. Muchísimas gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física. El agradecimiento enaltecido porque sé que las circunstancias pues, no son las más favorables para darle continuidad a este tipo de eventos académicos. Entonces, pues apreciamos muchísimo que hayan hecho el esfuerzo y que estén aquí. Para mí es un placentero presentar hoy al profesor Henry Mauricio Ortiz Salamanca, colega y amigo de la licenciatura en física. Es profesor de la licenciatura en física, como lo acabo de decir, y parte del equipo que viene trabajando en la configuración de este laboratorio de caracterización óptica. Justamente pues, nos va a hablar hoy sobre una de las capacidades que tenemos en este nuevo laboratorio de caracterización óptica acá en la Universidad Distrital, que es la espectroscopía Raman. Permítame, para los que no conocen al profesor Henry, contarles un poco de su trayectoria académica. Él es físico de la Universidad Nacional, tiene un máster en física también en la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en nanociencia y nanotecnología del CINVESTAF en México. Y bueno, en este momento pues la persona a cargo del microscopio Raman con el que contamos aquí. Entonces, pues sin más preámbulos, muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias al profesor Henry por esta conferencia. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá y por atender a esta citación. Insisto, también agradezco mucho que dadas las condiciones en las que está la universidad, es muy loable que podamos hacer la actividad y que estemos acá reunidos. Muchas gracias por ello. Entonces, la charla, como aparece en la información divulgada, es espectroscopía vibracional tipo Raman y aplicaciones en el laboratorio de caracterización óptica de la Universidad Distrital. Entonces, este es el plan de la charla. Haremos una pequeña introducción. Como es espectroscopías vibracionales, hablaremos de espectroscopía IR o infrarroja, espectros Raman, medidas Raman realizadas hasta el momento en el laboratorio, parte de ellas, no todas, alguna parte, un conjunto de resultados, medidas Raman y difracción de rayos X, información vibracional a partir de cálculos teóricos, modelación teórica. Entonces, ¿por qué el esquema de la charla? El esquema de la charla está dado básicamente en presentar experimentalmente resultados y metodologías experimentales para poder obtener propiedades vibracionales del sistema. Entonces, como la primera, nosotros aquí hablamos en la introducción, hablar un poco de ello, pero en la espectroscopía IR y en la espectroscopía Raman, que son dos técnicas complementarias, están ubicadas, están enfocadas a presentar algunos resultados, y la necesidad de difracción de rayos X aparece por la modelación teórica. Entonces, es una charla que tiene un sentido inicialmente experimental y una parte teórica, dado a que en el caso del estado sólido en sistemas cristalinos, un sistema en general que tiene un determinado número de grados de libertad tiene un determinado de modos vibracionales que se pueden observar con diferentes técnicas. Entonces esa es la razón. Ahora, eso quiere decir que es una técnica que puede ser contrastada fácilmente con resultados experimentales y teóricos, y eso es una potencia que le da esta técnica, porque si usted ya conoce información, por ejemplo, experimental, y la contrasta con mecanismos teóricos resueltos por métodos mecano-cuánticos, es decir, usted conoce el estado del sistema, a partir de ahí usted ya puede hacer otro tipo de fenomenología teórica y poder decir qué puede presentarse o puede suceder. Por ejemplo, hacer propiedades termodinámicas, hacer propiedades magnéticas, etc. Entonces, en ese sentido, toma vigencia que si usted ya conoce, si usted ya puede reproducir su método teórico, reproduce resultados experimentales, usted tiene una potencia en su método teórico para poder sacar otra información más del sistema. Y esa es la relevancia y la importancia de esta técnica. Además de que son técnicas experimentales no destructivas que le permiten a uno estudiar el sistema sin dañarlo. Entonces, ya con este plan de charla,
pues haremos nuestra introducción. Entonces, aquí decimos, este es un método que se basa en la interacción radiacional. Entonces, como uno de muchos de los ejemplos que se presentan para estudiar propiedades vibracionales, es posible determinar la reducción de volumen debido a esfuerzos sobre el sistema, es decir, presiones. Entonces, acá lo que estamos mostrando son 4 diferentes sistemas en los que, debido a presión y volumen, los sistemas están cambiando según estas dinámicas que aparecen acá. Entonces, observen, los datos experimentales están dados en punto. Los datos teóricos están dados por líneas rectas. Eso es una ventaja muy grande de la predicción, porque, por ejemplo, para este material, los datos experimentales y los datos teóricos están sobrelapados. Cuando yo decía, tenemos la capacidad, a partir de un modelo, de una medida experimental, darle viabilidad a un modelo, este modelo me está diciendo que también está nuestro modelo. Y esto solamente con propiedades que después vamos a estudiar con propiedades vibracionales. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy grande, muy fuerte, de un sistema que se comporta casi en todo su rango de presiones sobre el dato experimental. Entonces, eso es lo que de una u otra forma queremos estudiar, una de las lindas propiedades de aplicaciones que tienen nuestros sistemas. Ahora ya vamos a ver por qué son miles. Porque pues, cuando hablemos de espectroscopía vibracional, vamos a ver la razón por la cual es. Entonces, por ejemplo, uno puede estudiar capacidad calorífica, estudiar expansión térmica, superconductividad, conductividad térmica, deformación y elasticidad, solo con este resultado. Solo con este resultado que está acá. Es decir, ahí, en este resultado, lo que estamos estudiando son propiedades estructurales. Estamos viendo qué tanto cambia la estructura cristalina a medida que la presión aumenta. Y lo que me dice este gráfico es que, por ejemplo, para este material, la estructura no cambia. Y estamos en un rango ya de 35 gigapascales. Y el sistema no ha cambiado su estructura cristalina. Es decir, su fase cristalográfica. Por ejemplo, en este problema que está acá, los datos experimentales divergen de los datos teóricos. Y ahí está pasando algo. Ahí hay un cambio estructural del sistema. Entonces, solo con este resultado, que son propiedades estructurales, podemos inicialmente hacer todo este tipo de cálculos. Ahora, ¿por qué básicamente eso? Porque están relacionados con la termodinámica del sistema. ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente, si yo tengo las vibraciones, la energía de vibración de mis sistemas, dicho de otra forma, si tengo la densidad de cómo esas vibraciones se están presentando, yo puedo obtener información termodinámica de mi sistema directamente. Entonces, solo con ese resultado ya se puede hacer todo este tipo de estudios. Entonces, como decía, el concepto está tratado en hacer interacción radiación-materia. Entonces, la radiación puede ser absorbida, transmitida, reflejada y dispersada. ¿Y eso qué quiere decir? Que aparecen diferentes técnicas experimentales para poder realizar esos estudios. Un ejemplo de ellos es el laboratorio. En el laboratorio tenemos un equipo que nos permite hacer estudios con radiación reflejada y que será motivo de la próxima charla de nuestro coloquio. Entonces, ese es un ejemplo más. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de radiación absorbida y dispersada. Con estos, que son también propiedades ópticas del sistema, se pueden hacer estudios también con el equipo de la cual tendremos la conferencia que es el vibroxómetro, que tendremos la conferencia la próxima semana. Entonces, la idea es que un haz de radiación se dispersa, se absorbe, se refleja y se transmite. Entonces, en ese sentido, pues la idea es estudiar radiación e interacción radiación-materia. Entonces, pues, si es así, el espectro visible, el espectro de la luz electromagnética se vuelve muy importante porque dependiendo de ello, pues vienen diferentes tipos de fenomenologías o estudios que se pueden realizar. Entonces, en ese sentido, en el caso particular de lo que queremos estudiar nosotros, están transiciones electrónicas que son realizadas entre los electrones de valencia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en el estado sólido nosotros tenemos dos tipos de bandas, banda de valencia y banda de conducción.
La banda de valencia son los electrones que se encuentran más cerca para poderse mover a la banda de conducción, y que dependiendo del material, pues tenemos un gap. Si el material tiene por debajo de los 0.5 electronvolts, más o menos 0.2 electronvolts de diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, estamos hablando de un metal. Si más o menos vamos entre ese rango hasta más o menos 2.5, 3 electronvolts, estamos hablando de un semiconductor. Y de ahí para adelante, los materiales que aíslan el sistema. Entonces, en ese sentido, se pueden hacer uno puede hacer tipo de transiciones electrónicas, y para eso, por ejemplo, hay espectroscopías de este estilo. Otra, vibraciones con los átomos dentro de las moléculas, que es el motivo del cual nosotros queremos hablar. Nosotros vamos a hablar de que la molécula va a vibrar debido a la radiación incidente sobre el sistema. Ahora, para quienes han visto o no han visto aún, lo que estamos intentando decir es, por ejemplo, pensamos, voy a hacer una analogía, y la analogía está relacionada con un movimiento oscilatorio de sus cursos de mecánica clásica 2 para los estudiantes de física. Pues hay un capítulo que habla uno de oscilaciones, perdón. Y para quienes están o han visto el curso de vibraciones, pues es la primera parte de dicho curso. Entonces, en este curso básicamente uno tiene que por ejemplo, el péndulo. Uno sabe que un péndulo físico, en los péndulos de reloj, en su momento servían para medir tiempos. ¿Por qué? Porque el ángulo respecto a la posición de equilibrio del sistema era muy pequeño y el brazo muy largo. Entonces, este ángulo muy pequeño nosotros lo conocemos como aproximación de pequeñas oscilaciones. Entonces, en ese sentido, lo que intentaremos mostrar es eso, que estamos moviéndonos alrededor de un estado de equilibrio del sistema. Un estado de equilibrio, o sea, un estado donde la ecuación de Schrödinger es la que gobierna el sistema independiente del tiempo. Entonces, estamos alrededor de un estado de equilibrio. Y en ese punto alrededor del estado de equilibrio es que nosotros vamos a estudiar vibraciones. Y hablamos de espectroscopías, dos tipos de espectroscopías en ese sentido, IR y Raman. Sin embargo, como lo vamos a ver después en una parte teórica, hay frecuencias que no son medibles por estas técnicas, pero son frecuencias vibracionales. Hay otro que son movimientos conjuntos de la molécula, que son, por ejemplo, espectroscopías de microondas, o por ejemplo las de spin, resonancia magnética nuclear. Entonces, en ese sentido, las aplicaciones van a ser muy grandes, y por eso decía que solo por la presentación, esa es una pequeña ventana del mundo de aplicaciones que se puede tener. ¿Por qué? Pensemos de esta forma: cualquier sistema podemos estar estudiando bajo un potencial. Es más, si queremos resolver desde el punto de vista dinámico, hay que colocar un potencial. Y si ese potencial hago una expansión de dicho potencial, desde el punto de vista teórico, hago una expansión en series de Taylor, el término cuadrático es el mismo, el vibracional, es el oscilador armónico. Entonces, cualquier sistema natural, que además de todo, siempre va a tener ese modo vibracional, siempre va a tener un oscilador armónico ahí. Entonces, lo que queremos estudiar es ese oscilador armónico, la respuesta del sistema de ese oscilador armónico. Eso en un problema en general le está apuntando a un 60-70% de lo que el sistema va a dar o va a reproducir. Ahora, dependiendo de su modelo teórico, entre mejor refinado esté, su modelo teórico se va a aproximar mejor a lo que el experimento dice, porque ese es el objeto básicamente. Entonces, en ese sentido, pues lo que queremos hacer es eso. Entonces, básicamente la interacción electromagnética con la materia consiste en la excitación de un campo eléctrico de la onda, ya sea por tres diferentes mecanismos: por un movimiento dipolar permanente, que es justamente este que se encuentra acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que le está dando el sistema no es lo suficientemente grande como para que el sistema se vibre. Y entonces a eso se le llama básicamente una transición rotacional pura o estática, porque la energía que le estoy dando al sistema no es lo suficiente, es decir, la energía del fotón incidente sobre el material no es lo suficiente para generar la vibración. Entonces lo que genera
es que los elementos que componen el sistema rotan respecto, por ejemplo, si estamos en un punto de vista clásico, rotan respecto a su centro de gravedad. Pero no son medibles por espectroscopías. Bueno, es un tipo de espectroscopía pura que se tiene en el sistema. La otra, cuando el efecto de este campo magnético cambia el momento dipolar dinámico del sistema. Es decir, el campo eléctrico genera, pensemos, el efecto del campo magnético hace que las cargas del sistema se separan. Y esa separación genera una vibración en el sistema que es medida bajo su momento dipolar. Cuando yo mido ese momento dipolar, lo que estamos viendo es espectroscopías IR o infrarrojas. Ahora, yo puedo tener una polarizabilidad que eso es usual. O sea, nosotros podemos mirar la polarización del sistema. Y si yo miro la polarización del momento del sistema, entonces, basado en eso, lo que uno tiene son otro tipo de espectroscopías, que son las espectroscopías inducidas, y esa es la base fundamental de la espectroscopia Raman. Tiene dos fenómenos diferentes, o sea, en ambos se presentan, pero ¿qué es lo que estamos presentando acá? Yo tengo mi estado fundamental y mi primer estado excitado. Entonces, entre las transiciones entre estos dos estados son transiciones electrónicas. Eso, desde el punto de vista teórico, es gobernado por la regla de oro de la mecánica cuántica. La regla de oro es la que determina cómo es la dinámica de ese sistema. El valor esperado de dos estados, donde están ensandwichados por la derivada del conmutador del sistema. Ahora, entre este estado y este estado tenemos una transición vibracional pura que es, observen, estamos alrededor de la condición de equilibrio del sistema. Desde el punto de vista clásico, pues ese sería el punto de equilibrio de más baja energía. Desde el punto de vista clásico cuántico, ese es el estado perdón. Es un estado de equilibrio, perdón. Aquí, en cuántica es un estado de equilibrio del sistema. Si el electrón, por ejemplo, si el átomo de hidrógeno yo tengo, el electrón estuviera en menos 13 electronvolts. En ese sentido, el electrón se está moviendo en la nube electrónica alrededor del núcleo, pero está en un estado de equilibrio. O sea, por eso decía, gobernado por la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y entre una energía suficiente que le permita generar esta transición, es la que nos dice a nosotros que hay modos vibracionales en el sistema. Ahora, ¿entre quiénes se hace eso? Pues entre los componentes que estén enlazados. O sea, es fundamental que hayan enlaces. Cualquier tipo de enlace, mejor si el enlace es de tipo covalente. Porque el enlace covalente permite que el estado vibracional se vea mucho más fácil. Sin embargo, cualquier tipo de sistema, por ejemplo, puente de hidrógeno que es el del agua, se puede observar. Entonces, y aquí, como les decía, entre este estado y este estado se genera la rotación. Esto es lo que tenemos acá, que es ese pozo de potencial es de un oscilador armónico. Y lo que tenemos es los diferentes estados vibracionales que puedo tener alrededor de estos dos puntos del sistema. Y a partir de ahí, pues estudiar mis vibraciones del sistema. Entonces, para eso, pues aparecen diferentes técnicas. Si vamos a hacer dinámica, es decir, que hayan transiciones, tenemos espectroscopía IR Raman o dispersión de neutrones. Si es una transición estática, difracción de rayos X, difracción de electrones, difracción de neutrones y microscopía electrónica de transmisión. Esas son técnicas usuales para hacer estos estudios, donde, como les decía, estamos mirando, para el caso de estas dinámicas que están acá, la energía de cohesión del sistema. Por eso decía, se hace importante el enlace que tengan los átomos o los constitutivos del sistema. Entonces, aquí se muestran las diferentes técnicas que aparecen para hacer dispersión de brillo A, dispersión de correlación de fotones, dispersión Raman, dispersión inelástica de rayos X, dispersión inelástica de neutrones.
Vean, acá tenemos la infrarroja, la de spin, la de resonancia magnética de spin, etc. Y los rangos en términos de ¿quién? De las distancias interatómicas del sistema, la energía y básicamente R, que es usualmente, pensemos en una estructura cúbica, la separación, o sea, lo que me genera una celda cúbica, la distancia entre átomo a átomo que me genera una celda, o el parámetro de red del sistema. Entonces, ¿cuándo hacemos dispersión de brillo? Bueno, aquí tenemos una gráfica en la que tenemos la relación de dispersión. Y este cubo es lo que uno conoce como el modo normal. A ver, cuando uno está haciendo vibraciones, uno tiene que un sistema de masa resorte, por ejemplo, unido por dos péndulos unidos por un resorte, se puede mover así y se puede mover así. Tienen diferentes tipos de movimientos, pero nos interesan los dos, este y este. ¿Por qué? Porque en ese momento mi sistema está vibrando a la misma frecuencia. O sea, se está moviendo a la misma frecuencia. Eso es lo que nosotros llamamos un modo normal de oscilación. Pero cuando yo planteo mis ecuaciones dinámicas, yo tengo un sistema que está acoplado. Porque el resorte, la fuerza del resorte hace que los dos átomos que están acoplados por las dos pelotas acopladas por ese resorte, hace que la distancia respecto a la posición de equilibrio de cada una de las partículas cambie. O sea, va a estar gobernada por K la diferencia entre las dos distancias que tenga el sistema. Cuando yo quiero desacoplar ese sistema, yo paso a un nuevo sistema de coordenadas que me permiten encontrar mis ecuaciones dinámicas de tal forma que son independientes una de la otra, que me desacoplan. Y esa es Q. Entonces, acá lo que se está estudiando es la relación de dispersión en ese sistema de coordenadas. Entonces, si yo quiero hacer dispersión de brillo, la puedo hacer solamente en Q igual 0, en este punto, donde esta rama que aparece acá, según nuestro modelo, es una rama acústica. Es decir, yo tengo modos vibracionales de dos estilos, ópticos y acústicos. Entonces, los acústicos los mido por dispersión de brillo. Los ópticos en el punto 000, que se llama punto gamma, en el término del estado sólido en la estructura cristalina, en el punto 00 yo tengo dispersión gamma. O sea, tengo que mi radiación, mi interacción es radiación-materia vista por modos ópticos del sistema. Y estos modos ópticos son medidos mediante dispersión gamma. En general, todo el sistema, toda la relación de dispersión puede ser medida por dispersión eléctrica de rayos X, dispersión eléctrica de neutrones. Entonces, pero ahí cambian básicamente las técnicas y la forma de medir, de lo cual esta charla no tiene propósito por lo pronto presentar. Entonces, por ejemplo, en términos de A a la menos 1, es decir, de centímetros a la menos 1 los Q, en términos de la energía y en términos de la energía en Hertz, pues estos son los rangos para poder hacer estos estudios de espectroscopías. Los rangos de excitación entre un megaelectronvol y un electronvol. Fonones ópticos en el centro de la zona de brillo. ¿Qué es la zona de brillo? Cuando yo tengo un sistema, en general pensemos en dos dimensiones. Cuando tengo un sistema y está compuesto por átomos, yo puedo pintar los átomos o los motivos atómicos como puntos. ¿Listo? Y están separados uno del otro por distancias entre ellos. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente: yo puedo tomar la mitad de la distancia entre los vecinos más cercanos a ese átomo, y la mitad de esas distancias entre los vecinos me va a generar una región que solo me permite tener un motivo atómico en el sistema. Esa región es la zona de brillo del sistema. ¿Cuál es la importancia de esa zona de brillo desde el punto de vista del estado sólido? Es que todas las simetrías que tiene el cristal están ahí.
Ahora, ¿qué quiere decir simetrías? Que los caminos que yo pueda escoger me repliquen en mi sistema. Es decir, pensemos en simetrías geométricas, en el sentido de que si me genera un triangulito, si yo tengo un cuadrado, yo puedo pasar una diagonal y con dos triángulos me genera el cuadrado. ¿Eso qué gano yo con eso? Que ya no tengo que estudiar todo el cuadrado, sino el triángulo. Como lo hacen ustedes en un curso de cálculo. En la simetría esférica solo hay que estudiar 1/8 de toda la esfera, porque en el 1/8 está toda la información de la esfera. Eso es lo que uno hace en coordenadas esféricas. 1/8. Entonces, esa simetría geométrica puede estar representada. Es la importancia de la zona de brillo, es eso. Es que toda la información del sistema puede ser replicada a partir de las simetrías que tiene ese sistema. Por favor, tengan atención cuando yo hablo de simetría, ¿vale? Porque eso va a ser muy importante después para explicar otras cosas. Dispersión de neutrones y dispersión de rayos X. Esta gráfica muestra los rangos de aplicabilidad de cada una de las técnicas, como en todo. O sea, cada técnica tiene sus rangos de aplicabilidad y por ende, pues, no quiere decir que no se puedan usar, pero la potencia está en esos rangos. Entonces, como queremos estudiar vibraciones, pues lo que vamos a estudiar básicamente son vibraciones moleculares. Entonces, yo les decía, si una molécula tiene 3 n grados de libertad, entonces aparecen 6 grados de libertad que es de traslación y de rotación. Y los demás son modos vibracionales del sistema. Eso, yo les decía, la relación entre teoría y experimentos es esto. Yo tengo, cuando yo hago espectroscopía Raman o espectroscopía infrarroja o espectroscopía vibracional, lo que voy a hallar son frecuencias. El espectro me permite hallar frecuencias. Y el modelo teórico me está diciendo, mire, teóricamente podemos obtener todas las frecuencias del sistema. Porque si yo tengo un conjunto de grados de libertad asociados a 18 sistemas, yo puedo obtener todas esas frecuencias. Solo que, si quiero conocer las vibracionales, son estas que están acá. Y esas me originan tensiones y flexiones en un sistema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que generan diferentes tipos de vibración en el sistema. Entonces, por ejemplo, tensión simétrica, ya vamos a mirar qué significa. Miren, una tensión simétrica es que estos átomos que están acá se mueven hacia allá. Asimétrica es que uno se mueve hacia allá y el otro hacia afuera. Deformación simétrica en el plano, es decir, que sobre un plano un átomo gira hacia acá y el otro gira en la misma dirección. Deformación asimétrica, uno hacia arriba y otro hacia abajo sobre el plano. Deformación por torsión, como se puede ver acá, este señor está rotando respecto a este eje y este señor rota respecto a este eje en la otra dirección del sistema. Para ejemplificar esto, aquí se ve mejor. Es decir, que el espectro vibracional que vamos a tener va a tener diferentes intensidades dependiendo del tipo de vibración que tenga el sistema. Y eso va a ser característico de nuestro sistema. Es decir, como ustedes saben, el espectro es una característica o huella de nuestro sistema, nos dice qué sistema es. Pero además de todo nos va a decir, mire, si tengo una flexión por el plano y tiene una intensidad muy alta en nuestro espectro, entonces este señor es el que gobierna el movimiento vibracional de ese sistema. Ahora, si yo ya sé que este señor es el que gobierna mi movimiento vibracional, pues puedo estudiar otro tipo de aplicaciones en esa dirección. Porque, por ejemplo, acá hay una flexión por fuera del plano. Entonces, si este es mi plano, él está subiendo y está bajando, como se ve acá. Entonces, la respuesta del material va a ser otra. Sin hablar de torsión y otras cosas, que son energías del sistema. Entonces, en ese sentido, las vibraciones, por ejemplo, mire, una tensión simétrica, lo que les decía, una vibración simétrica de flexión en el plano. Y esa es la forma como nuestro sistema, y esto, la forma como nuestro sistema, aquí tengo 4 átomos moviéndose. Entonces, en ese sentido, pues ahora sí vamos a hablar de espectroscopía y R. Entonces, como les decía, está basado en el momento dipolar del sistema. Y la frecuencia
Miren, aquí es donde la diferencia entre la técnica Raman y la técnica IR, y es la siguiente. Lo podemos ver mejor acá. Se debe cumplir esto. Es decir, yo tengo un momento dipolar y tengo una radiación incidente que me hace que mi momento dipolar vaya a moverse, vaya a vibrar. En el momento en que la energía de la radiación electromagnética que es incidente sea igual al cambio de energía debido al momento dipolar del sistema, en ese momento tengo un pico en mi espectro. Ese fenómeno se conoce como resonancia. Entonces, en estas técnicas, y por eso uno habla de absorción, porque uno habla de absorción básicamente, ¿se acuerdan? Para quienes no lo han visto, básicamente cuando yo tengo un oscilador armónico amortiguado, mi solución tiene dos términos, uno que le llamamos solución elástica y otro solución absorbente. Esos dos términos van a variar dependiendo de quién sea la frecuencia de, digamos, la frecuencia del sistema que esté en términos de quién, de el parámetro de amortiguamiento del sistema, que uno llama gamma, o que después uno llama factor de calidad del sistema. Entonces, en ese sentido, las dos soluciones aparecen, pero uno sabe que cuando en la frecuencia natural, la solución elástica no existe. Cuando el gamma medios es igual a la frecuencia natural, esa solución no existe y esa es la solución elástica. Pero cuando gamma medios, en esa región, tenemos una solución que es un espectro de absorción. Esta es la solución compleja de un sistema cuando uno lo mira, de una onda electromagnética. Cuando uno mira la onda electromagnética, tiene soluciones reales y soluciones complejas, y la solución compleja está asociada a la absorción del sistema. Eso lo va a mostrar luego el profesor César la próxima semana. Entonces, en ese momento, lo que está pidiendo es lo siguiente: es que viene una radiación incidente, ahora sí, está forzado. Entonces, en el momento en el que la energía de la radiación electromagnética es igual al cambio de energía del momento dipolar del sistema, aparece un pico. O sea que el fenómeno que gobierna la espectroscopía infrarroja son fenómenos de resonancia. Entonces, eso es muy diferente a la Raman, porque son fenómenos de dispersión. Esto tiene una ventaja, y es que la energía del sistema es grande, pero cuando el sistema entra en resonancia, por eso la técnica IR es una técnica que tiene muchos equipos, o sea, es más fácil hacer IR que Raman muchas veces, sin decir que básicamente es lo mismo desde el punto de vista teórico, solo que pues estamos estudiando un sistema en resonancia. Entonces, en ese sentido, aparecen estos picos y se presentan de esta forma, donde aquí lo que se mide es la intensidad, y este punto que está acá es la frecuencia de dicho pico. Entonces, eso es lo que se tiene en espectroscopía de absorción IR. Entonces, ¿qué tiene uno? Uno tiene un espectro en el que aparecen los modos vibracionales justamente determinados acá de un sistema cuyo autor está referenciado acá, sino que la importancia está en lo siguiente. Miren, los valores de frecuencia están dados, miren, en el trabajo y en la referencia, es decir, las medidas y lo referenciado para el sistema. Esto muestra una clara bondad en la técnica, y tiene otra ventaja: está mostrando los tipos de modos vibracionales que tienen. Por ejemplo, acá el sistema óxido CO3, que hace parte de su constitutivo. Entonces, observen, este rango de frecuencias está entre los 450 y los 4000 centímetros al ounce. Y esta es una medida Raman del sistema. Y observen, las medidas Raman están entre 50
50 y 500, aparece este pico, y aparece uno acá alrededor de 1100. Observen, los modos vibracionales Raman no dan en los modos vibracionales IR, son técnicas complementarias. Es decir, yo mido, debido a que estoy teniendo fenómenos diferentes, mido modos vibracionales por cada una de las dos técnicas, siendo uno complementario al otro. Por eso no se requiere hacer las dos mediciones con una de las dos bases. Porque si mi modelo me está dando, si mi modelo teórico me permite determinar este valor que está acá, entonces yo ya tengo de nuevo otra vez un modelo teórico fiable. Y observen, aquí se ve mejor, las frecuencias del sistema medidas están en estos rangos de acá que aparecen acá y no coinciden con los que están ahí. ¿Por qué? Porque al ser técnicas complementarias, como les decía, si yo tengo un número de grados de libertad, lo que Raman y IR va a obtener son esos 3n-6 modos vibracionales del sistema. Solo que hay algunos de ellos que por estas técnicas no son visibles, a pesar de que son modos vibracionales. Para eso se necesita hacer otro tipo de fenomenología y de medida experimental que permita garantizar hacer eso. Entonces, como digo, tampoco hace parte de la técnica de lo que vamos a hablar, pero la importancia de lo que quería mostrar es lo siguiente, es cómo esto nos lleva a hacer Raman. Y la complementariedad nos permite decir que con uno o con el otro podemos hacer las medidas que requerimos. O conocer el espectro vibracional. Esto es lo que se conoce como un espectro. Este espectro que está acá, está, como diría uno desde el punto de vista de trabajo, está sucio. ¿Por qué está sucio? Porque acá hay una cosa que se llama el background. Eso hay que limpiarlo. Eso se hace por métodos estadísticos. Hay que colocar cierto tipo de funciones que me permitan limpiar eso de tal forma de que mi espectro sea lo más plano posible. Por ejemplo, aquí ¿qué significaría ser plano? Que el espectro es una línea. Este espectro está 1000 veces menor que este, porque aquí debe aparecer una línea horizontal. Y respecto a esa línea horizontal, lo que esté entre el espectro y la línea es un background. Entonces eso se hace por métodos, ahora sí, por tratamiento de datos experimentales. Eso no es, por ejemplo, si yo quiero conocer este punto bien, eso no se hace, digamos, colocando un mouse, un cursor acá y decir, mire, mejoré mi ventana de medida en esta región y me dio 1446. No. Eso se hace por técnicas estadísticas. Uno lo que hace ahí es hacer funciones gaussianas, lorentzianas, de Boyle, que le permitan conocer la altura, el pico y una cosa importante en las vibraciones del sistema, que es el ancho, el factor de calidad del sistema. El ancho y la altura media. Que eso está relacionado fuertemente, como ya lo dije en el anterior, con la parte de amortiguamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, si nuestro sistema es macro, no le llaman bulk, o nano, la diferencia entre este señor y un nano va a ser la siguiente, en que en escala nano el confinamiento es muy, o sea, estamos hablando de un material en orden de los 10 nanómetros. El confinamiento cuántico ahí es orden importante. Y entonces ahora sí, el ancho del espectro, es decir, el factor de calidad cambia y hace que ese espectro sea, no sea así. Entre más fino como este, mucho mejor. Entre más grueso, no. La idea es que intentas para dar exactamente, eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido, la diferencia entre un sistema nano es que estos picos que están acá se ensanchan. Y entonces, si se ensanchan, encontrar los modos vibracionales no son sencillos. Porque en un ancho de banda pueden haber varios. Para eso es la teoría. Entonces, dando un seguimiento a lo que teníamos, pues hablamos de IR, pasando a Raman, entonces pues, vamos a hablar de espectroscopia Raman. Entonces, es la interacción de la radiación electromagnética con la materia
de la polaricidad inducida en el sistema, la polarizabilidad. Entonces, acá lo que se tiene de nuevo es el mismo esquema que teníamos anteriormente, pero observen, la dispersión, por cualquier parte del sistema, la luz puede ser dispersada después de interactuar. ¿Listo? Entonces, aparecen dos tipos fundamentales de dispersiones, que son dispersión elástica, dispersión tipo Rayleigh, o dispersión inelástica, Raman o de brillo. Es decir, en una la energía cinética del sistema antes y después es la misma, en la otra la energía cinética antes y después no es la misma. Desde el punto de vista de colisiones. Si uno habla de dispersión, está hablando de colisiones, particularmente. Entonces, en ese sentido, pues lo que uno tiene es este tipo de sistemas. Entonces, observa. Aquí tengo los estados vibracionales de mi sistema. Entonces, cuando yo tengo dispersión tipo Rayleigh, es cuando yo la quiero estudiar Perdón. Mi espectro comienza en 50 centímetros a la menos 1. Cuando yo quiero estudiarlo alrededor de 0 centímetros a la menos 1, ahí tengo dispersión Rayleigh. En ese momento. Y dispersión, pues claro, para que yo pueda tener cerca al 0 es porque la energía no se ha perdido. La energía cinética antes y después es la misma. Entonces, en ese sistema, en ese punto, pues no hay fenómenos. Es elástico completamente la dispersión. A partir de 10 centímetros a la menos 1 más o menos, en longitudes de onda, se tiene dispersión inelástica en el sistema. Entonces, tiene dos tipos de forma de obtener nuestro espectro. Entonces, miren, la dispersión elástica sale de este estado a este estado y regresa al mismo estado. No hay pérdida de energía. Bueno, no hay pérdida, no. La energía antes y después es la misma. Aquí, en una rama de dispersión tipo Stokes, va hasta el primer estado y regresa al primer modo vibracional del sistema. O la anti-Stokes sale del primer modo vibracional y regresa. Esa es la que usualmente se mide. Cuando el haz dispersado sale, lo que uno mide o lo que uno obtiene es la energía de la vibración. Y lo que va a medir es que cómo esa vibración decae al estado original. Sin embargo, pues si uno calibra el equipo, pues mide la otra, pero con cualquiera de las dos está bien. Entonces, ¿cuál es la bondad de esta técnica? Pues que esta técnica puede ser usada para hacer sólidos, líquidos, gases, plasmas, o sea, cualquier estado de la materia. Entonces, por ejemplo, en sólidos, aquí aparece un resultado de espectroscopía Raman de una capa de grafeno. Aparecen los picos característicos, yo les mostraba ahorita. Hay picos de más intensidad y hay picos de menor intensidad. Y entre más delgados sean, pues mucho mejor. Esto quiere decir que acá hay un modo vibracional y acá hay otro modo vibracional que gobierna el sistema. ¿Cuál es la importancia de eso? La vemos acá. Observen, este pico que está acá es este mismo pico que está acá. Este es un sistema que estamos estudiando en el laboratorio, que hace parte de un trabajo, y eso es grafeno que está siendo oxidado. Entonces, ¿qué quiere decir oxidado? Que simplemente le colocamos, por ejemplo, un ácido, y a partir de cómo el ácido está actuando sobre el sistema, queremos ver qué le pasa al grafeno. Y la evidencia de este pico que está acá, que es este mismo que está acá, y por ser el tipo pico característico del grafeno, dice que a pesar de que la oxidación se ha presentado, el sistema sigue teniendo grafeno. Eso es para estudiar corrosión, por ejemplo. Una aplicación de eso es corrosión. Ahora, líquidos, tenemos nuestros espectros. Gases, tenemos nuestros espectros. Plasma, tenemos nuestros espectros. Ahora, en el laboratorio
nosotros por lo pronto podemos hacer esto. Podemos probar con algunos líquidos. El problema es que el laboratorio por lo pronto tiene solamente unas incidente de una longitud de onda bien definida. Entonces, es decir, tenemos un solo haz. El equipo solo tiene un láser en estos momentos para trabajo. En ese sentido, pues estamos en una propuesta, en un proyecto que pasamos a conciencias para conseguir cuatro láseres. Cuatro láseres, uno cerca, dos en el ultraviolet, uno alrededor de los 750 nanómetros, otro alrededor de los 900 nanómetros, otro alrededor de los 400, que tenemos de 600, de 500, 520 y otro alrededor de los 400. ¿Todo para qué? Para poder estudiar cualquier sistema. La razón por la cual no podemos trabajar sobre estos es que la energía o la potencia de incidencia del láser sobre la muestra la puede dañar o quemar. Y esa es la razón por la cual por lo pronto toca probar, ensayo a ver si, o toca cambiar, digamos, el tiempo en el que el tiempo en el que yo estoy excitando mi sistema para poder obtener mi espectro. Entonces, mirando todo el tiempo la muestra. Entonces, en ese sentido, es lo que hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, esta es una información, va para un proyecto que estamos planteando con el Instituto, con el Servicio Geológico Colombiano, y está relacionado con lo siguiente. Nosotros aquí tenemos medidas de difracción de rayos X. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con las medidas de difracción, pensemos en sistemas cristalinos, las medidas de difracción de rayos X son las que me permiten decir cuál es la distancia entre átomo y átomo y cuáles son las posiciones entre esos átomos. Es decir, me permite establecer la geometría y el grupo espacial al que pertenece. Esta es una técnica que desde que fue realizada y estudiada ha dado por lo menos, no sé bien el número, pero al menos 8 premios Nobel. Difracción de rayos X. Entonces, ¿qué se busca? Obtener, por ejemplo, observen, acá tenemos un tipo de espectros y empezarían a aparecer modos, empiezan a desaparecer, estos modos que están acá desaparecen. Eso quiere decir que mi estructura cambió. Experimentalmente eso es lo que me está indicando. Sin embargo, pues observen, aquí aparecen nuevos picos de mis estructuras. Eso quiere decir que efectivamente la estructura cambió. Este es un espectro vibracional y este es un espectro de difracción de rayos X. Es decir, que puede pasar lo siguiente, que la geometría se mantenga, pero resulta que las posiciones que toman los átomos ya no son esas sino otras. ¿Por qué quiero decir esto? Porque uno sabe que si yo tengo un sólido cristalino en una geometría cúbica, uno no tiene una sola forma de obtener cubo. Uno tiene, por ejemplo, cúbica central en el cuerpo, cúbica simple y cúbica central en las caras. Y asociado a cómo estén organizados los átomos, por ejemplo, en una simple, hay diferentes formas de colocarlos. Y esas diferentes formas es lo que uno conoce como las simetrías de mi sistema. Cuando digo simetrías, vuelvo y digo, como lo decíamos anteriormente, mi zona de brillo se reduce de tal forma de que ya tengo la geometría que me va a reproducir todo el cristal. Las propiedades del cristal, no todo el cristal, sino las propiedades del cristal. Entonces, en ese sentido son experimentos que aquí se ven claramente, por ejemplo, en curvas de energía-volumen. Nuestros datos teóricos son estos, experimentales. Y observen, acá yo veo líneas. ¿Ustedes ven líneas acá? No, sí están ahí. Los datos experimentales y teóricos están sobrelapados. Y aquí lo que se está mirando es, por ejemplo,
una fase de nuestro sistema, otra fase de nuestro sistema, otra fase. Mira, aquí se ve cerca esta región en volumen, cómo cruzan las fases del sistema. Y entonces lo que permite es establecer que la de más baja energía es esta o la fase más estable del sistema. Y lo que se está mostrando acá con este ciclo que está acá son las diferentes fases de nuestro sistema. Miren, azul, rojo, naranja, magenta en nuestro sistema. Y cómo desde el punto de vista vibracional yo puedo estudiar las frecuencias de vibración, cómo las frecuencias de vibración de ese sistema empiezan a cambiar y empiezan a moverse de tal forma que me generan otro tipo de modos a medida que estoy sometiendo a mi sistema a un cambio de presión. Entonces aquí claramente se ve que nuestros modos tienen una geometría y a partir de esto empieza a tener otra que coincide con los rangos de presión que se tienen acá y que tienen acá experimentalmente. Entonces eso es mostrar la potencia del método, de la medida, porque lo que usted ve aquí en líneas son los modelos teóricos. Y aquí, ¿por qué aparecen más? Básicamente porque al aparecer demasiados picos, desde el punto de vista teórico hay que buscar una estructura que me permita obtener esas frecuencias. Eso es una aguja en un pajar. Lo mejor es tomar los datos de difracción de rayos X, que después miraremos cómo se usan y para qué. En términos de Raman e infrarrojo, observen. Esto es Raman activo, este es el momento dipolar y esta es la polarizabilidad. Entonces, observen la complementariedad. Si es activo, el Raman, el IR es inactivo. Si es para este tipo de vibraciones, mira, aquí estamos viendo los tipos de vibraciones que tiene el sistema. Por fuera del plano, este es asimétrico, este es simétrico. Y observen, dependiendo de lo que uno quiera ver, entonces va a obtener. Si yo tengo Raman, no tengo el IR. Si tengo el IR, no tengo Raman. Son técnicas complementarias. Entonces, ¿en qué consiste ahora sí pues nuestro laboratorio? Parte de nuestro laboratorio, que tiene 3 equipos. Este es uno de los 3. Este es nuestro equipo de espectroscopía Raman que llegó a finales de mayo. Y desde ahí en adelante pues hemos hecho algunas cosas. Este es nuestro sistema de adquisición de datos. Acá hay una muestra. Acá lo que se está haciendo es una técnica que se llama mapeo. Es decir, sobre mi muestra elijo una malla, una grid, y en cada punto de la grid empiezo a obtener información de mi sistema. Y observen acá la coloración, es decir, que están cambiando mis modos vibracionales. ¿Y por qué cambian modos vibracionales? Miren, observen. Yo tengo pocos modos vibracionales acá y aquí aparece. Aquí sí se ve el conjunto completo de la grid sobremontada. Y este es nuestro sistema de adquisición de datos que tiene el equipo. Este es el equipo que está montado ya en el laboratorio con estas características. Estas son las características que nuestro equipo tiene en estos momentos con un solo láser. Entonces voy a mostrar parte de algunos resultados y de unos trabajos que se han hecho dentro del laboratorio. Son trabajos de reproducción, ¿vale? Porque son hechos inicialmente por estudiantes del proyecto, dentro de una materia o como estudiantes de trabajo de grado. Entonces, este es un espectro vibracional que dio origen a una tesis de maestría en la Universidad Nacional, sede de Manizales. Esto es de café. Y este es el espectro vibracional obtenido para una pepa de café orgánico. Acá se ven los modos vibracionales que tiene el sistema y los picos asociados a dichos modos vibracionales, como están acá. Observen una cosa. El enlace que tenemos acá es enlace covalente, carbono-carbono, y los picos de intensidad son más altos. Yo les decía, si el enlace es covalente, la energía, la vibración, la interacción de radiación materia sobre el sistema hace que la vibración sea de una mayor intensidad en nuestro pico. Estas son las medidas, estos son los datos experimentales. Aquí esto ya está, pues aquí
fueron tomados y aparece como una región de ruido. Eso quiere decir que acá tengo, por ejemplo, que acá tengo un pico y aquí en la parte de abajo tengo otro y así sucesivamente, porque están unidos por líneas. Acá no lo hicimos, acá simplemente mostramos los datos experimentales obtenidos por la medida. Y observen, este pico es este mismo que está acá, con una diferencia, que aquí tiene un ancho y aquí tiene otro. La relevancia y la importancia de esta diapositiva está en que la razón por la cual acá tengo tantas variaciones en nuestras medidas es el equipo. Es decir, la universidad tiene un equipo de unas calidades muy altas para hacer medicina. Cuando digo calidades muy altas es que usualmente cuando uno va a presentar en un trabajo el tipo de equipo que usó para poder realizar sus medidas, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer medidas de difracción de rayos X con un equipo aquí que con un síncrotron, porque la intensidad de las y la finura de las hace que las medidas sean mucho mejores. De la misma forma no es lo mismo medir con un equipo y otro, y aquí lo que se está mostrando es la diferencia entre los dos equipos y la calidad de nuestro equipo. Entonces, miren, observando en esta región del espectro, nuestros picos se ven acá y sin embargo, miren, para diferentes tipos de granos, porque lo que hicieron en el trabajo fue buscar caracterizar diferentes tipos de granos, es decir, dónde lo cultivaron, en qué región fue cultivado. Y observen, el espectro cambia en sus anchos y sus picos, sin embargo, para nuestra medida lo tenemos. Y esto, por ejemplo, acá dice Quimbaya, Castilla, Borbón, diferentes tipos de granos. Entonces, eso muestra la calidad de nuestros equipos, y esto fue un trabajo de un estudiante que trajo la muestra de su finca, desde el Huila. De su finca, no la de los abuelos. Esta es otra. Esta es una muestra de ¿qué dice acá? Cocaína. Esta es la imagen de esta realizada. Esta que está acá es la cocaína, acá aparece una glucosa y aquí aparece ¿qué es? Cafeína. Y observen, los picos característicos de la cocaína son estos. El pico característico de la medida de una muestra de cocaína en el laboratorio es exactamente en los mismos rangos de frecuencia. ¿Qué hace falta hacer ahí? Básicamente toca es hacer tratamiento de datos experimentales para definir bien el valor de estos picos. Pero miren, una intensidad y el ancho es muy pequeño. Este es un muy buen espectro. Otra cosa, observen, el background es mucho más fácil arreglarlo porque no es tan grande y bajo una función determinada no lo puede quitar. Entonces, este trabajo reproduce este trabajo que fue publicado en el 2000. Esto hace parte de un trabajo de grado en el cual pues estamos buscando la forma, bueno, ya tenemos el contacto para poder tener las muestras de tal forma de que no tengamos problemas legales, porque ese es el problema real. Y el objeto es darle a ellos la caracterización para que puedan usarla como identificador, como espectro patrón, básicamente. Este es sulfato de pentahidrato. Esta es la estructura cristalina. Entonces, aquí es otra cosa esta es una impresión de esta zona. Nuestro equipo tiene lentes de 100, de 10 y de 5 de aumento. 5, 10 y 100 de aumento. Entonces, aquí ya tenemos con 100 de aumento. Esta es una región completa de una muestra de este estilo. Esta es una región completa. Y esa región completa está vista por un lente de 10. Y cuando ya me aproximo, ya la veo en 100 de esta forma. Y lo que uno hace usualmente es tomar medidas en este punto, en esta región, alrededor de estos sitios, para saber qué son esos defectos. Si su espectro cambia en esos defectos, ¿qué quiere decir? Que hay otra cosa. O
que mi material, por ejemplo, se quemó y al quemarse, pues efectivamente ya hay un proceso de transición de fase y esa transición de fase es otro. Eso es lo que está diciendo. Aquí aparece, ahora sí el sistema de adquisición de datos que maneja, aparece un tratamiento estadístico para obtener los puntos que están acá, que aquí se ven mucho mejor. Entonces, se pasan curvas, esto lo hace el sistema de adquisición. Yo particularmente, digamos que esa es la primera tarea que se hace, pero yo tengo un software con el que trabajo y ese software fue hecho en el grupo de una persona que ya falleció, se llama Manuel Cardona. Manuel Cardona fue director del Instituto Max Planck en Stuttgart, codirector con un premio Nobel de Física en ese momento, y a Manuel Cardona le ofrecieron en la India la cátedra Raman, porque en su momento era la persona que más Raman sabía, y ellos desarrollaron un software de estadística para poder estudiar todos estos picos, conocer bien los anchos, conocer todo. Y ese software, porque yo hice parte del grupo con el que trabajé, pero el grupo con el que trabajé, mi profesor fue estudiante, fue postdoc de Manuel, lo tenemos. Entonces, este es un muy buen sistema para mí, pero no me da el factor de calidad, que es muy importante para estudiar estos sistemas. No me da Q, o dicho de otra forma, no me da el ancho, la altura media de estos picos. Y pues digo, eso depende de la estadística que se vaya a desarrollar. Sin embargo, pues aquí habla zona oscura, zona gris, zona clara. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros buscamos en diferentes zonas picos de intensidad y medimos. Esa es una de las formas de estudiar nuestros sistemas que estamos estudiando. Entonces, observen. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que yo ahorita que hablé de cambios en los sistemas por presión. Estos son por altas temperaturas. Es mucho más fácil tener un horno que tener un sistema que cambie la presión. Porque para tener un sistema que cambie la presión, lo que yo necesito es tener dos diamantes yuxtapuestos. De tal forma que yo empiece a mover uno respecto al otro y empiece a generar presiones muy altas en mi sistema. Pero es mucho más fácil estudiar los sistemas con cambios de temperatura. Porque pues es colocar una termocupla, un horno, y aumentar la radiación de tal forma de que empiezo a obtener espectros vibracionales diferentes en mi sistema debido a los cambios de temperatura que dice, por ejemplo, entre 95 Kelvin, a 95 Kelvin, estos son, a 95 Kelvin en la otra región, entre 650 y 1200, a 95 Kelvin entre 1500 y 1750, y observen los picos como van cambiando. Entonces, y yo puedo cambiar la temperatura y obtener de nuevo mi espectro vibracional del sistema. Esto es en cierta forma porque pues, se utilizó para contrastar nuestros resultados. O sea, una forma, nosotros necesitamos validar nuestros resultados. Y validar no significa buscar sistemas que se comporten igual o el mismo sistema ya publicado. Repito, por ejemplo, acá, que dice referencia, este trabajo. Están contrastando respecto a una referencia. Siempre se hace eso para poder identificar que nuestro sistema de medida o nuestro sistema de validación es válido. Este es un trabajo que presentamos hace poco en un congreso internacional. Hace parte de un trabajo de grado del grupo, la levotiroxina. Y acá se ve claramente pues la lactosa, o sea, este es el espectro generado por la pastilla, donde el 92.4 es lactosa, es decir, incipientes. ¿Qué son los incipientes en una pastilla? Todo eso que se requiere para que el compuesto activo llegue a la zona y se degrade en los tiempos necesarios para que el compuesto activo llegue a la zona, porque es que uno toma la pastilla, uno la digiere y va al estómago, pero si el dolor es de cabeza,
Los incipientes deben ser tales que permitan que por el flujo sanguíneo se vayan degradando de tal forma que el compuesto activo llegue lo más cercano de donde se presenta el dolor. Entonces, usualmente en la pastilla, aparece un conjunto de incipientes determinados. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, que hay entre un genérico y uno de marca. No es justamente el compuesto activo, tiene el mismo compuesto activo. La diferencia entre uno y el otro es que el de marca tiene unos mecanismos experimentales, validados y desarrollados que le permiten manejar eso que les acabo de decir, los incipientes para poder llevarla. En el otro caso particular, los incipientes, pues no lo coloqué acá, pero nosotros hicimos una prueba y no podemos identificar mucho, no podemos identificar nada. Mientras que sobre este señor, ¿sí? Y aparecen pues las formas geométricas en las que el sistema está. Y aparece ahora sí, como nosotros no sabemos claramente qué puede ser, entonces aparecen los modos vibracionales asociados a estos picos que están acá y que nos permiten de una u otra forma empezar a estudiar desde el punto de vista vibracional. ¿Quién? La pastilla, es decir, la lactosa. Porque uno de estos picos que está en esta región, por acá, en esta región, creo que es el de compuesto activo. Y sin embargo, miren, el pico en altura es muy pequeño comparado con el pico característico de nuestro material, de nuestro sistema. Entonces, estamos en estos momentos estudiando eso en una pastilla. Y como muestra de resultados se tiene esto que está acá. Esta es la muestra y observen cómo la distribución de picos Raman cuando aparecen colores diferentes. Lo que está mostrando son frecuencias asociadas al sistema distribuidas en el material. Entonces aquí básicamente se muestra claramente sobre el material cómo, miren, esta es la muestra del material y cómo se está generando, cómo se tienen los modos vibracionales. Esto se hizo mediante la técnica de mapeo. ¿Qué quiere decir? Que hicimos una grid muy grande de datos en el que cada punto se medía un espectro Raman y asociados a esos espectros se tienen estas coloraciones diferentes. ¿Por qué? Porque la frecuencia de vibración está asociada a diferentes colores. Uno le puede colocar una coloración diferente y eso está asociado a los picos característicos de la muestra. Entonces aquí se ve, por ejemplo, claramente cómo se ve distribuida los componentes en la pastilla. Entonces uno puede tener información de cómo es la pastilla realmente, en términos de sus propiedades vibracionales. Entonces, por ejemplo, uno aquí ve la intensidad de picos del sistema que está asociada a estas coloraciones y uno ve claramente cómo aparecen picos rojos en el sistema y picos, los azules que acá no los colocamos, pero que están asociados a regiones en las que están por esos valores. Es decir, con todos los espectros del sistema, acá lo que yo tengo es una muestra general del mapeo de cómo está distribuido todos esos espectros en el sistema y aquí cómo se va viendo composición en el sistema. Esto, digamos, esto es algo que antes no se podía hacer con espectroscopía Raman, porque para hacer composición uno lo que hace es estudiarlo mediante otra técnica que nos permite saber qué porcentaje hay exacto del sistema. Esa técnica se llama XPS. Entonces, esa sí nos dice, hay 30% de esto, hay 40% de esto. Sin embargo, con esta técnica podemos decir que nos aproximamos muy bien a la composición del sistema, pero pues no podemos decir exactamente qué es. Para eso es XPS. Entonces, pues aquí aparece el motivo por el cual uno hace difracción de Rexes. Esta es nuestra gráfica de técnicas. Este es nuestro modelo teórico, porque cuando yo hablé aquí de Q, yo dije Q está asociado a o sea, Q es las variables que me desacoplan el sistema. Eso es teoría. Eso no es experimento. Y yo dije aquí
rama óptica y rama acústica, y relación de dispersión. Eso es básicamente teoría. Estas son las técnicas experimentales. Entonces, ¿qué gano yo con esto? Pues yo lo que quiero es estudiar la interacción de fotones, pero yo lo que quiero estudiar son las vibraciones de mi sistema. Entonces, para poder estudiar las vibraciones, yo necesito conocer, mediante difracción de rayos X, esta es una ejemplificación de lo que sucede en un síncrotrón. El haz excitado de tal forma que me genera diferentes canales y líneas donde cada línea o canal que tenemos ahí, básicamente, tiene una intensidad bien definida y colimada, de cierta forma que me permite hacer una medición muy buena. Entonces, esto que me permite dar pues, la información inicial para hacer un buen motor, y es resolver la ecuación de Schrödinger mediante un modelo que se llama mediante el conocimiento de la densidad electrónica del sistema. Ahora, ¿por qué la densidad? Bueno, yo tengo que solucionar la ecuación de Schrödinger y esa la tendría que solucionar para cada estado del sistema, y eso me genera un número de variables muy grandes para estudiar. Mientras que cuando yo estudio la densidad es una función que depende solamente de las coordenadas. En cada punto conozco la densidad. Entonces, si yo conozco la densidad, puedo conocer la función de onda del sistema. Eso es el modelo de la teoría del funcional de la densidad, que es DFT. Es un modelo aproximativo que se llama de primeros principios, porque la información que se requiere para resolver la ecuación de Schrödinger no es muy alta, no es muy grande. Por ejemplo, yo puedo tener otros modelos donde yo necesito conocer el potencial. En teoría, en los libros de Estados Unidos, hay un modelo que llama Taiwán, de poner la ciudad más fuerte, con los primeros vecinos. Y eso supone un potencial, pero para poder suponer ese potencial, yo tengo que suponer que se llaman los copies. Y esos son valores experimentales de mi potencial. Y tengo que ajustar mi modelo a esos valores experimentales. Esos son modelos semiempíricos. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, tendría que tener una matriz de Hopkins, por ejemplo, puede tener 10 por 5 por 5, 6 por 5. Eso aumenta el número de datos que yo necesito tener para hacer un cálculo. En un cálculo tipo DFT de primeros principios, que es autoconsistente, necesito conocer, por ejemplo, distancias interatómicas, es decir, los parámetros de celda, las posiciones de esos sistemas, es decir, el grupo espacial al que pertenece. Y de ahí en adelante resuelvo la ecuación de Schrödinger mediante un método que se llama el método variacional. No por teoría de perturbaciones. Entonces, se tiene esto. Entonces, aquí vemos claramente la relación. Esta es la calcita. Esta es una medida de IR de la calcita, donde aparecen los picos. Mire, esta es una medida Raman, donde aparecen los picos. Miren, no están en las mismas regiones. Y esta es una medida de difracción de rayos X. Entonces, la medida de difracción de rayos X me permite, por difracción, obtener esos parámetros que yo necesito para un cálculo. Este es un ejemplo. Esta imagen que se ve tan bonita, esta era la maqueta, porque eso ya es una realidad. Este es el síncrotrón que construyeron los brasileños. Es el mejor del mundo en estos momentos, por encima del APS que está en Estados Unidos. Nosotros, con la gente que trabaja, hicimos medidas en APS, en Inglaterra, que se llama Diamond, y en Barcelona, que se llama ALBA, para poder tener datos de difracción de rayos X fiables de nuestros sistemas a diferentes presiones. Entonces, esta es la técnica básicamente que nos permite generar anillos de difracción, y con esos anillos de difracción aplicar la ley de difracción de Bragg, y a partir de eso conocer, por ejemplo, con este espectro, con estos picos que están acá, conocer distancias interatómicas, posiciones, etcétera, de nuestros átomos. Esa es la mejor técnica, y la mejor técnica de caracterización. Esa también se usa para hacer sistemas biológicos. O sea, dependiendo de la intensidad de las olas que sale por esto, puedes crear sistemas biológicos, materiales, etcétera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ello es, miren, una muestra, acá tenemos esta estructura geométrica y obtenemos la difracción de rayos X.
¿Cuál es lo interesante de esto? Que podemos conocer, miren, aquí ya tenemos la geometría. ¿Cuál es la forma que los átomos me están generando un cristal? La geometría cristalina. Entonces, esa es la información útil para hacer esto. ¿Qué requerimos para hacer esto? Un clúster de la universidad que se llama CICAP. ¿Por qué? Pues porque vamos a resolver la ecuación de Schrödinger para un sistema en el que, por ejemplo, tiene 5 átomos, por decir, pero esos átomos tienen en direcciones X, Y y Z, o sea, 5 por 3, 15 grados de libertad por encima. Ahora esos átomos tienen electrones, entonces cada uno de sus electrones del sistema, pensemos solamente en los de valencia, no los que están en el core, esos números de electrones de valencia, que son los que me permiten a mí después generar mis enlaces o mi sistema, esos electrones son los importantes porque con ellos construyo la densidad, y a partir de la densidad puedo obtener la función de orden. Entonces, vuelvo a mi gráfica. Esta gráfica, ahora sí, bueno, ya le expliqué. Esta gráfica lo que me está diciendo es que pudimos obtener por diferentes técnicas experimentales de sincrotrón estas medidas. ¿Cuál es nuestro modelo? Suponer que el enlace entre los sistemas es hecho por resortes. Y aquí mi sistema está en un modo normal de vibración, porque todo el sistema está moviéndose a la misma frecuencia. Entonces, lo que me interesa conocer realmente ¿qué es? Mi relación de dispersión. ¿Cómo es la relación frecuencia, número de onda en el sistema? Entonces, con eso podemos estudiar nuestro sistema. Ahora, ¿esto qué significa? Observen, acá yo tengo uno de más baja energía. Eso quiere decir que para mi sistema cristalográfico yo estoy en el mínimo del sistema, en el mínimo global. El de más baja energía es el mínimo global del sistema. Eso quiere decir que yo tengo, en una gráfica de energía-volumen, tengo diferentes mínimos en mi sistema. Yo tengo mínimos locales y un mínimo global. El de más baja energía es el mínimo global. Los mínimos locales son, por ejemplo, yo tengo una gráfica que hace esto. El de más baja energía es el mínimo local, el global, perdón, en el que el sistema prefiere estar. Ahora, si yo ya estoy en un mínimo global, yo puedo tener que mi sistema tiene una nueva fase geométrica, una nueva fase cristalográfica, y las propiedades ya son otras. Eso es lo que está mostrando esta gráfica, que está relacionada con esto. ¿Cuál es el objeto inicial? Estar en el mínimo local desde el punto de vista el mínimo global del sistema. Bueno, aquí para poder llegar a ese mínimo hay que hacer ergodicidad y hacer un barrido completo en el espacio de configuración del sistema para poder llegar a ese mínimo. Eso computacionalmente no se hace. Hay que buscar otras técnicas para poder hacer eso. Entonces, por eso se necesita un sistema de estos, y si se hace computación cuántica, pues mucho mejor. Entonces, observen, estos son modos normales de vibración de nuestro sistema. O sea, para un Q determinado, los modos de mi sistema son diferentes y me generan estas dos ramas en nuestro sistema, la rama óptica y la rama acústica, al hacer mi estudio de relación de dispersión de mi sistema. Y hay una región que es la brecha de energía. Hay una brecha de energía entre los dos, porque uno tiene modos acústicos o modos ópticos, pero no tiene una mezcla de los dos. Y ya vemos por esas razones que aparecen diferentes técnicas de medición. Entonces, en ese sentido, lo que uno quiere es resolver este problema del movimiento de eso. Entonces, uno lo que resuelve es la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, en el estado, digamos, en un estado de equilibrio del sistema. Porque un modo normal de vibración es un estado de equilibrio. Y entonces lo que uno halla es lo que teóricamente se conoce como los fonones. Y las frecuencias asociadas a los fonones son las que uno contrasta con las frecuencias de la técnica de medición espectroscópica que uno usa, ya sea IR o Raman, o hiperraman, por ejemplo, para esos modos ocultos que hay. Entonces, eso es lo que se tiene. Entonces, observen.
Por esa razón, para esta estructura que les acabo de mostrar, esta es la forma como, a medida que la presión aumenta, las frecuencias aumentan. Y observen, los datos experimentales y teóricos concuerdan. Es decir, mi modelo teórico resolviendo la ecuación mediante esas técnicas da sobre los resultados. Miren que no están sobrelapados, pero tienen el mismo comportamiento, misma pendiente. Entonces, eso nos permite estudiar esos sistemas. Y observen, aquí en la parte de abajo, los parámetros del Z de nuestro sistema, cómo cambian datos experimentales y datos teóricos. Miren, aquí no coinciden, pero la pendiente es la misma. No necesitamos tener coincidencia total, sino que como es una evolución con la presión, necesitamos es que esa evolución sea la misma. Es por ello que en nuestro grupo, en el laboratorio y los grupos de instrumentación científica y didáctica y de investigación en ciencia de materiales y minerales, estamos interesados en estudiar materiales para estudiar propiedades estructurales, transiciones de fase, para estudiar a partir de propiedades vibracionales en el sistema. Es decir, usamos las propiedades vibracionales, que es el método experimental, para validar un modelo teórico, y a partir de ese modelo teórico estudiar otro tipo de fenomenologías. Por ejemplo, esto que tenemos acá es una capa de grafeno, y estudiar algo que sirve mucho, que se llama grafenos nanoporosos. Una aplicación de eso es hacer catálisis, para mirar no absorción con B, sino absorción con D. Porque lo que uno espera es que en estos puntos que están acá, en esos huecos que están ahí, en esos puntos, puede uno colocar algo, es decir, la energía es lo suficiente para que el sistema se mantenga, pero no reaccione. Y si eso es así, entonces esta película absorbe, y si absorbe, es un catalizador. Y hacia dónde estamos orientados un poco ahora, en mejorar nuestro equipo, pero también en mejorar el espectro. Casi todo lo que mostré es en volumen y queremos llegar a nano, pero para hacer nano, pues el problema está en que las energías para poder generar las vibraciones son muy pequeñas. Entonces tenemos un problema muy grande con nano. Entonces lo que queremos hacer es, en nano, sensores. Y cuando digo sensores es aprovechar una técnica que se llama CERS, pero que está basada en que la vibración, o sea, yo tengo un pico de vibración Raman, o sea, tengo un modo vibracional Raman, y lo pongo a resonar con un plasmón localizado en superficie. Cuando resuena con la frecuencia del plasmón de superficie, inmediatamente, ese espectro que es Raman se vuelve así. Es decir, colocar un sistema metálico que me genere un modo, una frecuencia de plasmón en mi sistema, de tal forma que cuando su frecuencia natural sea la misma que la frecuencia del pico, se presenta una resonancia, y en ese sentido podemos estudiar mediante esta técnica CERS. Para ello, pues tenemos una propuesta de trabajo con un grupo en México para hacer el material que me permite generar este efecto. Uno puede colocar nanopartículas de oro. Por ejemplo, yo vi trabajos de estudiantes del profesor Efreño, donde hicieron diferentes tipos de geometrías para generar esos plasmones. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a estar trabajando de lleno con el profesor para poder tener esas geometrías. Y parte del trabajo con el cual queremos comprar los láseres está relacionado con esto, en hacer un sustrato CERS que nos permita estudiar está relacionado con óxido de titanio, cómo reacciona el óxido de titanio
mediante el crecimiento o la síntesis se hace con sistemas bio. Entonces es para usar el óxido de titanio para poder generar generar sobre una síntesis en vivo de óxido de titanio, generar este tipo de espectros. ¿Qué gana uno con eso? Hacer superficies, por ejemplo, estudiar superficies y estudiar al orden de los nano los materiales, las propiedades vibracionales de nuestro sistema. Entonces estudiar, pues, mediante técnicas teóricas, estos son zeolitas. Una zeolita es un material, es un mineral que existe en la naturaleza, que usualmente está en los cauces y lo que permite es filtrar agua. Esas son estructuras porosas. Entonces aquí es hacer estructuras porosas a base de sistemas alotrópicos de carbono, es decir, grafenos, fullerenos, nanotubos. Entonces en ese sentido es hacer esto. Para estudiar, ¿cuál es lo que queremos hacer ahí? Tratamiento de aguas, catálisis. Esta es una muestra de grafeno hecha que estamos midiendo, que les decía que está en procesos de oxidación. Esta es una muestra y pues para allá vamos. Y pues al hacer un sensor, las aplicaciones aumentan de una forma absurda. Todo gracias a que tenemos un muy buen equipo para medir. Eso depende fuertemente del equipo, no de la técnica, sino del equipo, de la calibración del equipo, de las condiciones del equipo. Y en ese sentido, pues debo ser muy agradecido, pues porque tenemos un laboratorio que mantiene unas condiciones que permite que la medida de un espectro por la calibración del día, es decir, por las condiciones de humedad y de temperatura, y además de polvo en la zona, nos permitan decir que nuestro espectro se está descalibrando en 0.0102 centímetros a la menos 1, y eso es muy pequeño. Entonces tenemos un equipo que, además de que mide bien, está bien calibrado. Entonces, y ese es un logro de la universidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, y es por esa razón que estamos presentando esto, porque la dinámica de trabajos que parecen, por tener un equipo como el que tenemos, nos vuelve competitivos, y además de competitivos, pues podemos ir a las aplicaciones, es decir, podemos, digamos, de una otra forma ir directamente a la industria. Por eso hablábamos de cocaína, hablábamos de otras cosas. Hay otro proyecto relacionado con aceites vegetales. No coloqué resultados porque pues hasta ahora los estamos elaborando, pero ya las medidas. Hay otro trabajo en el cual estamos haciendo una colaboración que está relacionado con estudiar sobre una hoja tipos de material particulado debido a polución. Entonces, como pueden darse cuenta, las cosas que se pueden hacer son muy altas y muy grandes, con una alta calidad, que eso es lo más importante. La calidad de los resultados es muy alta y queremos aprovecharlos desde el punto de vista experimental para hacer modelación teórica. ¿Vale? Este es el congreso al que fue mi estudiante. Es el autor, parte del autor, y pues la idea es ahorita en noviembre presentar un resultado, y es que estamos degradando la pastilla como si estuviera en el estómago y ver esos procesos de degradación. Entonces ese es el siguiente trabajo que hace parte también de este trabajo, pero que no hace parte del trabajo de grado del estudiante que vaya, hace parte de otra cosa. Ella va a hacer sustratos para hacer CERS en una pasantía. Muchas gracias y de verdad muy agradecido por estar acá, y si van a preguntar, pues que no sea difícil. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Digamos que durante el desarrollo de la charla mencionó modos vibracionales, mencionó simetría, antisimetría.
anti-stock y stock. Podríamos en una gráfica de Raman hacer una ilustración de una relación entre esas tres, digamos, características fundamentales de un espectro Raman. Esa sería la primera. Y la segunda, vamos después. De una línea. Este es un espectro anti-stocks. ¿Cómo identificamos qué es stocks o anti-stocks? Usualmente, si fueran, perdón. Aquí está, en esta región, como les decía, en esta región estaría la dispersión inelástica. Bueno, elástica, perdón. La dispersión elástica. Que es, ¿cómo la llamamos? Qué pena, se me van los nombres porque no los uso mucho. Rayleigh, gracias. La expresión Rayleigh. ¿Cómo sabemos que este es un espectro? ¿Qué dije yo del espectro anti-stocks? Yo estoy en un estado excitado y miro el decaimiento del estado fundamental. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando la dispersión, es decir, lo que estoy obteniendo en mi sistema de medida es lo que sale después de que se genera el fenómeno, de que genera la radiación, la interacción radiación-materia. Entonces, lo que sale por métodos dispersivos ya viene con una energía, y lo que mide el espectro, es ese espectro obtenido con esa energía al decaer al estado fundamental es de este estilo. Ahora, si yo lo quisiera hacer al revés, lo que me va a suceder es que simétricamente a esta línea de cero aparece el mismo espectro, pero en la otra parte, orientado hacia esta forma. Mire, es como lo que, por ejemplo, yo presenté las medidas de frecuencia están de 450 a 4000. En un anti-stocks, así aparecen. Es el mismo espectro, pero simétricamente al otro lado. Ahora, cuando yo hablé de simetría, yo les dije, bueno, se me pasó, y resulta que para que se presenten estos modos vibracionales, pues yo tengo una geometría. Entonces, cuando llego, por ejemplo, a cúbica simple, yo tengo en mis vértices de mi cubo los átomos. Y mi primera zona de Brillouin me genera una geometría bien determinada. ¿Vale? Entonces, para poder tener estos modos vibracionales, esos obedecen a la simetría que tiene el cristal. Es decir, no es de gratis de que el modo vibracional, por ejemplo, este que está sucediendo acá, ese que está sucediendo, solo se presenta, por ejemplo, si para cierta parte de la simetría se va a presentar con un nivel de intensidad diferente a este. Es decir, que las intensidades asociadas al sistema van a estar gobernadas básicamente por la simetría. Y segundo, la simetría me va a generar una cosa que se llama reglas de selección. Y dependiendo del tensor que se genera ahí, genera una regla de selección que me permite decir, ¿esos son Raman activos o no? Esto es lo que uno consigue cuando está resolviendo la ecuación de Schrödinger para los fonones. Los fonones sí le dicen a uno, cuando está calculando los fonones, básicamente le va a dar la simetría del sistema. Le va a decir, mire, este es un modo, este es un modo de tensión simétrica, de reflexión en el plano, y tiene una notación bien determinada. Entonces, por ejemplo, esa es la complementariedad entre las medidas teóricas y experimentales. Si yo tengo un modelo teórico muy bien hecho para esas medidas experimentales, de mi modelo teórico yo puedo directamente decir cuál es la simetría. Si no, tengo que hacer lo que muestré acá para la pastilla de levotiroxina.
y es buscar sistemas que se comporten, que tengan modos vibracionales que me permitan estudiar mi sistema. Esa es la otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mecanismo teórico no me permite poder obtener este espectro que está acá. Y porque las simetrías me van a permitir determinar si las frecuencias, si yo voy a tener ciertos modos vibracionales o no. Entonces, la simetría del cristal se vuelve demasiado importante, pero este es un material, desde el punto de vista cristalográfico, muy difícil de tratar. Para ello, pues habría que usar otro tipo de modelo teórico que no tiene que ser necesariamente del Scientific Functional Theory. Puede ser otro modelo que esté basado, por ejemplo, en métodos de Hartree-Fock, otros métodos teóricos que me permitan resolver y obtener la densidad de forma autoconsistente para poder resolver, porque el método de teoría funcional de densidad es uno de los métodos de primeros principios que hay. Hay otros, el fundamental es Hartree-Fock. Inclusive, la historia dice lo siguiente, que cuando aparecieron los métodos de FT no creía, pero uno resolvía por Hartree-Fock el sistema que se estaba estudiando, y si los resultados teóricos se aproximaban a Hartree-Fock, eso estaba bien. Con el tiempo y con el mejoramiento de los sistemas de cálculo se demostró que no era necesario hacer Hartree-Fock. Pero vuelvo y digo, la simetría cuando digo es la geometría, la forma como los constitutivos estén orientados, que me permitan generar mi cristal, me permite generar reglas de selección que me dan a decir qué tipo de modo vibracional puede existir o no, y que además de todo no me da la intensidad, eso me lo da básicamente el espectro, pero me dice la frecuencia. Entonces no sé si por ese lado ya un poco orienté la solución. Sí. La segunda pregunta, ¿se puede volver a la gráfica que compara las dos técnicas espectroscópicas? Atrás de eso. No, digamos que no comprendo. Estamos comparando dos técnicas espectroscópicas en el que el eje X tiene las mismas unidades, pero en el eje Y una es transmitancia y la otra es intensidad. Son porcentajes. En ambas son porcentajes, no tienen unidades. Sí, pero físicamente no son lo mismo. Estamos mirando, o sea, entonces mi pregunta es, primero eso, y segundo, digamos que ya usted lo mencionó, una aumenta de 50 a 3000 y la otra de 4000 a 450. Digamos que no entiendo por qué se comparan dos técnicas con escalas, digamos que sí, voy por la más fácil. Una escala, o sea, perdón, una que está midiendo longitud de onda, frecuencias. Entonces la escala es la misma. La diferencia entre una y la otra es que, como lo dije, como son técnicas complementarias, en una región del espectro están los modos Raman y en una región del espectro están los modos Sierra. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, y lo que, más que compararlo, estoy mostrando que todos estos que están acá son modos vibracionales de mi sistema. O sea que no son comparables porque están obteniendo valores completamente diferentes uno respecto al otro. Lo que está diciendo básicamente la diapositiva en ese sentido es que si yo voy a medir IR, no voy a obtener IR Raman. ¿Dónde está la diapositiva? Pues aquí está. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Si yo mido Raman, es decir, voy a medir polarizabilidad, yo ya no puedo medir momento en mi sistema, ni cambio de momento, porque mi técnica no me lo permite. Por eso son técnicas experimentales completamente diferentes, porque están basadas en dos fenómenos físicos completamente diferentes, uno en absorción y en otro en dispersión. Entonces eso genera dos formas de medir diferentes. La ventaja de ellas es que son complementarias, es decir, que lo que uno mide
La que una no mide, el otro la mide. Y sin embargo, hay modos que por ninguna de las dos técnicas se pueden medir. Toca cambiar la técnica. Una técnica se llama hiperrama. Ahora, voy a regresar a la respuesta de acá. Realmente es un porcentaje y en ambos lados están viendo un porcentaje que es la intensidad. ¿Qué tan intenso es el pico? Es decir, que cuando el modo vibracional está actuando, la energía, o sea, pensamos en términos de oscilaciones. Uno sabe que la energía asociada de un modo que oscila está asociada a la amplitud de la señal al cuadrado. Y por eso se habla de la intensidad. Claro, acá se está viendo transmitancia. Bueno, lo que uno mide es el porcentaje de qué, de cómo la resonancia, de la energía de resonancia que el sistema se está dando en el momento en que la polarizabilidad y la frecuencia de la onda electromagnética que incide sobre el sistema me está generando dicha resonancia. Por eso digo que es un modelo oscilador armónico forzado. Y en ese sentido, lo que mides es un porcentaje. Es qué tan alto es este pico, qué tan alto es este pico respecto a una línea de base que se coloca acá. De la misma forma que se hace acá, se mide la intensidad. Ahora, con la intensidad lo que se quiere ver es qué tanta energía tiene mi sistema. Es decir, que ese modo vibracional, que es el característico, que me caracteriza el sistema, qué tanta energía me está generando. Ahora, ¿eso para qué me puede servir? Bueno, por ejemplo, si yo ya tengo las energías asociadas, es decir, ya tengo mi relación de dispersión completa de todo mi sistema, si ya tengo toda mi relación de dispersión de fonones de mi sistema, yo puedo, mediante un modelo termodinámico, usando una estadística de Bose-Einstein, obtener propiedades termodinámicas de mi sistema. Y cuando digo propiedades es transiciones de fase, es decir, sacar diagramas PT, PB, TB de mi sistema. Entonces, eso con esta información. ¿Por qué? Porque, bueno, uno sabe del modelo de gas ideal que la energía promedio de un sistema es 3 veces de Kepler. Y eso está relacionado con las propiedades termodinámicas de mi sistema. Es decir, que con estos sistemas, básicamente lo que me interesa es medir esta intensidad, pero insisto, para nosotros, más que la intensidad, lo que más nos interesa es medir el ancho, la altura media de esos picos. Eso sí trae mucha información. Y es más que la intensidad, inclusive, si... Espérate, yo muestro una gráfica del... No sé si la borré. Mira qué aparece. Estas líneas que aparecen acá, estos puntos que están acá, son cálculos teóricos. Esa es la frecuencia del fonón. Y observen, esa es la frecuencia de cada fonón de mi sistema. Y miren, y aquí aparece el eje A1G. Ese es el modo con el que yo represento uno de esos modos vibracionales de mi sistema. Y por ejemplo, acá estamos diciendo que el modo A1G es el de más alta intensidad. Y aquí se está mostrando sobre este sistema las frecuencias asociadas teóricas, es decir, los fonones calculados para este espectro que está acá. Y observe, el fonón no trae intensidad. Lo único que me identifica es la frecuencia. La intensidad me permite a mí decir que ese es el pico característico y que a partir de ese pico característico, por ese modo vibracional que está asociado, ahora sí, a la simetría que tiene el sistema, porque la simetría es la que me genera esas reglas de selección que no vi acá y que no mostré, porque es un poco más complejo hacerlo, me permite determinar qué material es. Y aquí lo mismo, estos datos que están acá son los datos teóricos hechos para difracción de rayos X, es decir, mediante un refinamiento que se llama Rentrel,
se obtienen estos picos que están acá, y este es el espectro obtenido por difracción de rayos X para ese sistema. Entonces, acá se ve claramente que el modelo me permite determinar los picos de difracción del sistema que me permiten determinar. Después, con esa información, con esos planos de difracción, me permite determinar parámetros de mi estructura, de mi sistema. Que me caracteriza mi sistema y que vuelvo y digo, son básicos para hacer un cálculo. Pero pues, espero haberle dado respuesta a la pregunta que me estaba dando. Nicolás tiene otra pregunta, pero lo mismo que para la próxima ronda. ¿Quién tiene otra pregunta? Buenas tardes. Teniendo en cuenta que la calibración es relacionada con un buen resultado, con la calidad de un buen resultado, quisiera saber la sustancia con la que se calibra el equipo de qué fase. Sí. Nosotros todos los días, depende, si vamos a hacer, nosotros tenemos dos muestras, tenemos neón y tenemos silicio. Para los espectros que estamos viendo en estos momentos usamos una muestra patrón de silicio que es silicio al 99.7% de pureza. Bueno, ese viene con el equipo afortunadamente. Entonces la idea es que ese es el patrón de medida. El silicio tiene unos picos característicos y nosotros un pico característico que está en 520 centímetros a la menos 1. Entonces nosotros calibramos respecto a ese valor. Cuando digo 0.01 es que cuando medimos todos los días, cuando vamos a hacer para poder hacer un proceso de medición, lo primero que hay que hacer es ver cómo está la calibración. ¿Por qué se hace eso? Porque si mi espectro está corrido 1 centímetro a la menos 1, yo tengo que cambiar mis datos experimentales porque la calibración del día me está diciendo que mis espectros están corridos 1 centímetro a la menos 1 hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en ese sentido, pues los datos hay que volverlos a procesar, no hay que procesarlos, hay que colocarles esa información para que den con respecto a la medida patrón. Entonces lo que uno hace es una medida inicial de silicio y verifica, ahora aquí ¿qué hacemos? Nosotros eso tiene diferentes rejillas de difracción. Entonces nosotros para verificar probamos que todas las rejillas de difracción que tenemos nos den cuál de todos nos va a servir para hacer el experimento en el día que estemos. Porque dependiendo del número de rejillas del número de líneas que tengamos en nuestra rejilla, puede que mejore o no la medida. Y también porque dependiendo del experimento, para evitar que la muestra se dañe, tenemos que cambiar la rejilla. Entonces, es usual, nosotros estamos haciendo usualmente una calibración del día con todas las rejillas de difracción que tiene nuestro sistema. Y el corrimiento respecto a eso está por debajo del 0.1% de error. Del 0.1% de error con respecto a la calibración. Lo digo porque cuando yo medí un equipo de mejor calidad que este, yo tenía muestras en las que la calibración del día, la medida se corría a 1.5 hasta 2 centímetros a la menos 1. Y eso toca tenerlo en cuenta porque si no, los modos vibracionales calculados no van a dar con los medios. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el medio. Y bueno, eso es por las condiciones del laboratorio. Una última pregunta. No, esa es una ronda, Nicolás. Buenas tardes. La pregunta es si en el sistema que tienen se pueden caracterizar nanopartículas suspendidas y si después de alargarlo para el cielo se pueden caracterizar nanopartículas de metales en suspensión. Y ¿cuál sería el proceso administrativo para utilizar el equipo sin uso externo a la universidad? Vale. La verdad no hemos hecho estamos aprendiendo la técnica. Estamos desarrollando la técnica para poderla usar. Estamos entrando en colaboración con un grupo que ya realiza sus datos. Es en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y con ellos vamos a desarrollar vamos a aprender a desarrollar dichos sustratos. Entonces, pero independientes, si son partículas suspendidas en el sustrato, por ejemplo, no puede tener nanopartículas de plata de oro, que es lo que usualmente se utiliza con una simetría
esférica, que es lo que usualmente se utiliza, en especial plata, porque plata intensifica más la señal de la superficie. Entonces, acá la cuestión es, queremos colocar el sustrato, que dicho sustrato al colocar, conocerlo y al colocar sobre la muestra que queremos, entonces verificar básicamente el espectro que nos genere por suspenderlo sobre la muestra, por colocarlo, no es ponerlo encima. Pero, y ahí está la dificultad. Sí, es decir, en este momento se puede hacer con las partículas suspendidas en ramas nomás, es decir, sin hacer CERS. Sí, sin hacer CERS se pueden medir, suspendidas se pueden medir. Y toca medir, o sea, toca sobre la medida hacer varias pruebas para ver, pero con el equipo nosotros, digamos, estamos llegando, los puntos en los que el láser actúa es más o menos de unos 100 nanómetros aproximadamente, el punto en el que está actuando sobre la superficie, sobre el material. O sea, porque este es un espectro, este es un sistema confocal que mejora el punto en el cual nosotros estamos haciendo la medición. Es decir, que si yo tengo una muestra en macro que puede ser de 600 nanómetros, 800, yo hago medidas, cuando decía mapping, hago medidas en puntos alrededor de 80 y 100 nanómetros sobre la muestra. Entonces eso nos permite tener el espectro y eso es una muy buena medida. Pero eso es gracias a que el espectrómetro es confocal. Si no lo fuera, las medidas estarían alrededor de unos 300 nanómetros y eso ya deja de ser nada. Y en ese sentido, pues el haz que tenemos láser sobre la muestra nos permitiría poder hacer, pues sobre una muestra más o menos de 100, 150 nanómetros, hacer buenas medidas a pesar de que esté suspendido. Ahora, pues para mirar la parte de suspensión tendríamos que mirar cuál es la incidencia que tiene el medio y pues es tomar medidas alrededor de ese medio. Eso también lo podemos hacer. Y ahí mirar por contraste qué está pasando. Ahora, digamos que la medida es fácil. Ahora interpretemos el resultado y busquemos más que el modo, busquemos los modos que me permitirían decir que ese espectro tiene estas características, y ahí sí ya toca ver cómo el tratamiento de datos, cómo hacemos, y con un mapping, pues mirando también cierta forma de cómo el medio está generando entre comillas, una composición para determinar qué es lo que le está pasando al sistema. Ahora, respecto a la segunda, pues debido a los inconvenientes que se han presentado, nosotros con los profesores que estamos al frente de todo esto, estamos desarrollando tenemos dos métodos. Uno es, como la universidad todavía no puede hacer por extensión cobros, y más ahora con el cuento de la extensión, entonces usualmente lo que estamos haciendo es colaboraciones. Nosotros trabajamos, tenemos este equipo, pues, ¿tú qué otra técnica podemos hacer que nos permita llegar a la colaboración para poder, mediante convenios de colaboración? Mientras aparece la otra forma, que es cobrando, pero pues la universidad no tiene un mecanismo administrativo que permita manejar canalizar dichos rubros directamente para que ingresen, digamos, a fortalecer no solo la universidad, sino a fortalecer el grupo, el laboratorio como tal. En 2 años se nos acaba la ley, por ejemplo, se nos acaba la garantía, y una garantía, un cubrimiento de garantía son 10.000 euros. Entonces eso hay que solucionarlo. Bueno, pues yo sé que pueden haber más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo en el auditorio, así que los invito a que, bueno, hoy tampoco hubo café por el asunto del bloqueo, las señoras del café fueron bloqueadas y no pudieron traernos el café, así que no, pues los invito, les agradezco de nuevo, muchas gracias profesor Víctor Ortiz por la conferencia, A todos, muchas gracias. a ustedes por venir, y las preguntas se las hacemos acá mientras lo cogemos subiendo. Muchas gracias. Antes de que se vayan, un anuncio respecto de los 2 anuncios al coloquio la próxima semana.